estamos a 23 de julio, estamos en la presencia hoy de los licenciados, el ex candidato a la presidencia por el Partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, y el licenciado Eric Castillo, quien es su asesor jurídico. Mientras tanto, me acompaña hoy aquí en el set el licenciado Luis Pedro Álvarez, mi amigo. Sí, buenas noches. José Carlos, muy buena noche a toda la audiencia de Canal Antigua. Tenemos información interesantísima y una entrevista que estoy seguro que les va a encantar con el licenciado, con Carlos Pineda, candidato a la presidencia, y el licenciado Eric Castillo, su asesor jurídico. Así es que, José Carlos, vamos a empezar. Entendemos que esto fue un proceso difícil para ustedes, Carlos, y a los seguidores también, a no poder participar en las elecciones presidenciales. Fueron realmente miles de candidatos los que no se pudieron, ya estaban inscritos, realmente no es que no se hayan podido inscribir, sino simplemente los dejaron parqueados. ¿Podría explicarnos cuáles son las razones que realmente están detrás de esa decisión? ¿Cómo se sintió usted al respecto? Imagínate cómo me sentí. Buenas noches, me gusta saludarlos, buenas noches a toda la audiencia. Pues nada, gracias por invitarnos. Bueno, estas eran las credenciales que te daban cuando eras candidato a la presidencia. De adorno queda ahora. El tema es que, ¿cómo te puedes sentir después de un mes de estar haciendo campaña, apoyado por muchísima gente, encabezando las encuestas, y que te bajen a dedo? Faltando pocos días para las elecciones. Imagínate tú. Y empezamos una guerra legal, la cual nos distrajimos mucho porque quizás hubiésemos apoyado a algún candidato y fuera otra historia la que estuviéramos viviendo. Pero yo siempre he dicho que en política no hay casualidades. Todo lo arman pensando, todo lo arman bien estructurado. Fuerzas de poder que quieren meter a fuerza a su candidato. Eso es lo que pasa en unas elecciones. O sea, no fue justo. No fue justo. ¿Qué justo va a ser? Porque a nosotros nos quebrantaron la ley, la Constitución de la República, los derechos constitucionales, solo porque no éramos convenientes con ningún grupo de poder. Esa es la situación. Licenciado Castillo, Eric, ¿y cuáles son las similitudes entre el caso que se está tratando de llevar con el Partido Movimiento Semilla y lo que sucedió con el Partido Prosperidad Ciudadana? Porque hay gente que hemos dicho que es diferente porque en uno fueron lo que se suspendió, canceló, fueron las asambleas, y en el otro caso lo que se está suspendiendo es a todo el partido político. En efecto, la Honorable Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoció como Tribunal de Amparo una acción de amparo espuria del partido político Cambio, y la Sala decidió otorgar el amparo provisional, pero al otorgarlo suspendió la segunda asamblea que se llevó a cabo, en la cual se habían electo los órganos electorales, los órganos internos del partido político Prosperidad Ciudadana. Eso implica que tocó la estructura de Prosperidad Ciudadana, suspendió a esta organización política, y acá se vulneró el artículo 92 de la ley electoral, que prohíbe en pleno proceso electoral suspender a Prosperidad Ciudadana. Y aquí está la prueba reina. En la página 4, el señor director general del Registro de Ciudadanos, se los compartimos para la teleaudiencia, señala claramente que para no incurrir en desobediencia a lo ordenado por la Sala Sexta, procede inmediatamente a suspender a los órganos de Prosperidad Ciudadana, que es la parte interna de la organización política. Ahora, esta circunstancia implica que la Corte de Constitucionalidad tuvo la oportunidad antes de la primera vuelta conocer y resolver una apelación que presentó contra la sentencia de la Sala el ciudadano Carlos Pineda, que defendió la Constitución con valentía contra todo un sistema. Y en ese momento la Corte de Constitucionalidad negó la petición del ciudadano, la cual estaba pegada a la ley electoral, que es la ley constitucional. Pero lo más grave aún, hoy en día, y es lo que se reclama mediante esta apelación, el derecho de igualdad. Porque a la organización política, el Movimiento Semilla, sí se le respetó que no se podía suspendérsele en pleno proceso electoral. Y lo dijo la Corte de Constitucionalidad y el propio Tribunal Supremo Electoral y el director general del Registro de Ciudadanos. Más respecto a Prosperidad Ciudadana, no le aplicaron la ley con base en el derecho de igualdad, y sí suspendieron ilegalmente y expulsaron prácticamente a 1.200 ciudadanos y a su binomio presidencial, que es el ciudadano Carlos Pineda, vulnerando la Constitución, vulnerando desde acá el proceso democrático que garantiza el artículo 140 de la Constitución, como vulneraron también ese mismo derecho cuando expulsaron a otros ciudadanos como Telma Cabrera y Roberto Azul, porque hay que hablar con justicia y equidad. Aquí la vulneración del actual proceso electoral le es endilgable al señor director general de Registro de Ciudadanos,
a la misma Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Constitucionalidad. Yo quiero recalcar algo muy importante. Cuando otorgara el amparo provisional a la Sala Sexta, se metió una apelación a la ACC, la cual fue denegada. Después vino el proceso legal y tuvimos audiencia pública en la Sala Sexta, se le argumentaron los artículos de ley que estaban vulnerando y de todos modos decidió otorgar el amparo definitivo. Volvimos a apelar el 22 de junio a la Corte de Constitucionalidad antes de la primera vuelta y ellos tenían que haber resuelto inmediatamente y pudimos haber estado en una papeleta y quizás la historia fuera distinta a la que estamos viviendo hoy. Y esa apelación no la ha conocido todavía la ACC. Es por eso que el sábado, hace 9 días, metimos una solicitud para que conociera nuestra apelación. O sea, existe ese proceso abierto todavía. A ver, licenciado Castillo, un pasito para atrás, por favor, porque aquí usted nos ha entregado una fotocopia de un memorial que envió el señor Ramiro José Muñoz Jordán. Está firmado por el que dice director del registro, dirección del registro de ciudadanos, Tribunal Supremo Electoral, auxiliado por un abogado y notario. Y en su página 4, usted mencionaba así, hace un informe, ¿verdad?, a la sala aquí del Tribunal de Contencioso Administrativo, y dice, para efectos de no incurrir en desobediencia, ahí en la literal H, tercera línea, para efectos de no incurrir en desobediencia. En el caso de mí está haciendo exactamente lo contrario. No está acatando, y ellos argumentan que no están cayendo en desobediencia, por una razón, pero al final de cuentas pareciera lo mismo. Y algo que es interesante, algo que usted argumenta, y tal vez yo quisiera que la audiencia no se pierda en el tema jurídico, vamos a entender realmente dónde está la similitud, porque como decía mi compañero José Carlos, lo que se entiende en la calle es que los casos eran distintos, que a Prosperidad Ciudadana se le, digamos, suspendió únicamente por un tema de una asamblea, pero no es así. Usted bien nos explicaba que suspendieron también la actividad de los órganos, es decir, como que a usted le paran el corazón, le paran el hígado, y le la paran cabeza, los riñones, le paran el cerebro. Entonces, no puede actuar. De hecho, básicamente estaba suspendido. Hay gente que dice, no se suspendió, no utilizaron esa terminología, pero de hecho sí lo hicieron, porque paralizaron los órganos del parque. Así es. Entonces, ahí es donde viene la gran similitud. Solo hay algo muy importante y que le quede bien claro al honorable pueblo de Guatemala, que el ciudadano Carlos Pineda es respetuoso de la ley, y él ha pedido ante la Corte de Constitucionalidad que así como se ha respetado el artículo 92 de la ley electoral que no suspende al movimiento Semilla, la Corte de Constitucionalidad tampoco debió haber suspendido, en este caso, al avalar todas las actuaciones de los órganos electorales y aplicar con base en el derecho de igualdad la prohibición de ese artículo 92. Eso implica aclarar lo siguiente, sí hay una similitud, porque por ejemplo en el caso del movimiento Semilla, ahí se le endilgan cuestiones relacionadas con la naturaleza y creación de esa organización política. Y obviamente está en la misma circunstancia, porque hemos alegado, y eso lo ha dicho el ciudadano claramente, que él no está en contra de que se suspenda, por ejemplo, al movimiento Semilla. Él está exigiendo que el mismo trato que se le dio al movimiento Semilla se le dé a Prosperidad Ciudadana y a los más de 1.200 postulados por esa organización política en la cual él abanderó el binomio presidencial. En otras palabras, el director general de Registros Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad no respetaron que a Prosperidad Ciudadana no le cabía la aplicación de la suspensión, mas ese derecho sí se lo respetaron al movimiento Semilla, y lo que se está pidiendo es que se aplique la ley igual para todos, porque la Constitución es una sola. Y algo muy importante que es relevante. Carlos, ¿tú consideras que hubo un trato justo y equitativo en cuanto a la candidatura tuya y lo que está sucediendo en este momento con el partido Movimiento Semilla? Para nada, hermano. Lo que sucede es que yo me metí a esta aventura política solo, prácticamente sin soporte, sin apoyo, más que de la gente que nos seguía y la gente que nos pidió que actuáramos en beneficio del Estado de Derecho y de un país que tan abandonado ha estado. En cambio, los partidos que participan, al final, están apoyados por grupos de poder externos muy grandes,
muy grandes. Ahora me doy cuenta de eso, tanto internos como internacionales o externos. Y los dos partidos que están ahorita acá están apoyados por grupos de poder que presionan a las cortes para que actúen en favorecerlos a ellos. Pero quiero que quede evidenciado la parcialidad de las cortes y del Tribunal Supremo Electoral. Esta resolución de Ramiro, el registrador, que por cierto no está en el país, amerita una denuncia al Ministerio Público, porque él quebrantó la ley, junto con las 3 magistradas de la Sala Sexta. Ya me enteré de la cantidad de plata que se movió, porque ¿qué te hace a ti, como funcionario público, quebrantar la ley para favorecer a alguien o a un grupo de poder? ¿Qué es lo que te motiva más? Plata. Ahorita lo que deberían de levantarle es un perfil a las 3 magistradas de la Sala Sexta, a Ramiro Muñoz, ¿cuánto recibieron? ¿Cuánto hay en sus activos más de su salario por bajarme a mí? Se gastaron 50 millones de quetzales en bajarse propiedad ciudadana. Ahora, usted lo que está diciendo ahorita es una denuncia de corrupción. Es corrupción a plena luz del día. ¿Y lo van a presentar al Ministerio Público? Por supuesto, y esto no tiene nada que ver con semilla. Miren, pueblo de Guatemala, se trata de que haya justicia en el país. ¿Cuántos casos no vemos de violaciones, de casos de violentan los derechos de trabajo? Y los cortes nunca le resuelven a los ciudadanos guatemaltecos. ¿Por qué las cortes no pueden ser imparciales respetando el Estado de Derecho para todos los guatemaltecos? ¿Tienen ustedes pruebas o son solo rumores? No, bueno, la prueba No, esto sí, esto es prueba. Sí, pero Esto es prueba. la corrupción específica en cuanto a dinero, o sea, la compra de jueces y la compra de registradores. Eso tendrá que investigar el Ministerio Público, hermano. Él tiene que levantarle un perfil económico a todos los que están involucrados en este caso, porque a vos populi te digo, y lo que pasa es que no puedo probarlo así, aquí está, o tengo una foto o algo, pero que levanten un perfil y que investiguen, porque no hay otra razón. Ahora, nos decía Carlos que de alguna forma ustedes lo que quieren es que se les aplique igual la ley, pues el artículo 92 de la ley electoral y partidos políticos, y que pues, todos puedan correr al final del día. Pero usted en un video hace un llamado para que no se vote por Bernardo Arévalo del partido Semilla. ¿Por qué? ¿Cuándo hice ese video? ¿Al principio, cuando pasó la segunda vuelta? Sí. Yo nunca he dicho que no voten o que voten. Dije la situación en la cual quedamos por estar jugando a política, jugando con nuestro país, estos grupos de poder. Porque un grupo de poder queriendo meter a un candidato y los otros grupos queriendo meter al otro, al final se los bailaron a todos. Y nos metieron y nos dejaron a 2 candidatos de izquierda. Nunca dije que no voten por uno o por otro. No quiero tomar partido en apoyar a uno. Yo no apoyo a ninguno de los dos. O sea, mi posición es mi país, mi gente, mi movimiento y mi Estado de Derecho, o el Estado de Derecho de todas las personas involucradas. Pero lo que sí te digo es que los 2 candidatos, dije, son de izquierda. Uno peor que el otro, si querés verlo así, uno asistencialista, paternalistas, que no desarrolla economía, y el otro que trae una agenda globalista peor todavía para el país. ¿Verdad? Entonces ahí pueden y cuestionarse a ustedes qué grupos de poder están atrás de estos 2 candidatos. Eric, tenemos una situación complicada, o sea, se presenta este amparo donde se pide que se repitan las elecciones, o sea, no estaremos jugando el juego que quieren algunos al pedir que se repitan las elecciones y no respetar a quienes pasaron a la segunda vuelta, entendiendo que hay una injusticia de por medio. O varias, porque tal vez no fue solo una, sino que fueron varias. O sea, entendiendo que hubo injusticias, el hecho de repetir las elecciones no estaremos cayendo en el juego de que los que están hoy en el poder, así como pasa en las cortes, se queden más tiempo ahí. Hay algo muy importante y esa pregunta es fundamental y me dirijo con todo respeto al pueblo de Guatemala. Quiero comentarles que con fecha 22 de junio de 2023, antes de la primera vuelta, el ciudadano Carlos Pineda presentó un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad, en el cual se estaba pidiendo que a él lo incorporaran a las papeletas, a todos los 1.200 postulados. El ciudadano Carlos Pineda nunca pidió en ese recurso de apelación que se anulen las elecciones. Lo que sucede es que la Corte de Constitucionalidad del 22 de junio de este año a la presente fecha no ha resuelto el recurso de apelación. Y lo único que está pidiendo con base en el artículo 28 constitucional derecho de petición es que se resuelva el recurso de apelación. Ya el efecto que le dé la Corte de Constitucionalidad para resarcir los derechos
que le violentó al ciudadano Carlos Pineda de los más de 1.200 postulados, ya es una responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad. Si el efecto implica anular las elecciones, eso es algo que le compete con base en el artículo 268 de la Constitución a la Corte de Constitucionalidad, en donde dice que tiene que ser garante de los derechos de todos los ciudadanos. Es decir, se está pidiendo por parte del ciudadano que le resuelva una apelación. Ya el efecto que le corresponde dar es responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, yo no creo que esto caiga, al contrario, fíjate que eso sanearía el proceso, salvaría el proceso democrático. ¿Por qué? ¿Te recuerdas que hay evidencias de que hubo fraude electoral? Por parte de un grupo, por otro grupo no, y ese lío tienen. Tienen un problema peleándose los dos grupos de poder ahorita, enorme. Enorme. Y el pueblo, en esta lucha, el único que pierde es el pueblo. Ese es el problema. Este grupo queriendo bajarse porque no entró su candidato a Semilla, y el grupo que está metiendo a Semilla queriendo ratificarlo para que pierda contra Sandra Torres, que todavía no ha ganado, ¿eh? Confirma falsas. Lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Repitamos todo y hagámoslo bien hecho. O sea, démosle oportunidad que participen los candidatos que no inscribieron. Al único partido que se bajaron fue a Prosperidad Ciudadana. Es el único. En plena campaña, a un mes de haber empezado la campaña, nosotros ya habíamos dado una vuelta al país. Ya la gente estaba apoyando muchísimo y nos bajan. Usted lo que nos dijo, y es algo preocupante, es que realmente, por la sencilla razón que usted subió los números de aceptación y en las encuestas, esa fue la única razón para bajarlo. Ahora, ¿cuál es el miedo de volver a participar todos? Al rato se liga y los mismos pasan. Al rato no pasa Sandra Torres, al rato pasa otro. Al rato pasa el candidato Giovanni Reyes, por ejemplo. Al rato pasa el candidato de Viva. O sea, ¿cuál es el miedo? Si las cosas fueron correctas, van a pasar los mismos dos. Pero participemos todos. Y que sea el pueblo que decida y no las cortes. Ellos mismos lo dicen. Y estoy de acuerdo con Semilla cuando dice que sea el pueblo que decida y no las cortes. Pero ¿qué pasa con el caso nuestro? A nosotros las Cortes y el Tribunal Supremo y Ramiro Muñoz, que es corrupto, porque yo siempre he dicho que el Tribunal Supremo Electoral debe de ser el filtro para que la gente buena participe y vaya a administrar nuestro país. ¿Qué pasa? Es todo lo contrario. El que pueda pagar, pasa. Hacer un partido político sin comprar a las autoridades de abajo es imposible. Y me di cuenta cuando yo estaba involucrado en hacer un par. Entonces, por eso es que yo no he podido hacer un partido político. Eric, esta es una situación compleja jurídicamente, nunca ha pasado. De hecho, la única forma que hubiéramos podido tener alguna situación similar es si el voto nulo hubiera sacado más de la mitad de los votos para la repetición de la elección. En realidad, lo que tendría que suceder es la nulidad de la elección. O sea, ¿cómo es que procede la nulidad de todas las elecciones, inclusive las municipales, y obviamente las de diputados distritales, el Estado Nacional, Palacén y la candidatura presidencial? ¿Cómo se le puede dar fundamento jurídico a eso? Efectivamente, la Corte de Constitucionalidad, y tenemos precedentes de la instauración de órganos del Estado, caso Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, que por cierto presentamos acciones en el 2009, la Corte anuló todos los procesos. Tenemos el caso de las Cortes, que no hay que repetirlo, obviamente llora sangre esa situación también en el organismo judicial, pero lo más importante acá es, para resarcir, para redarguir los efectos de una vulneración de derechos a todos los ciudadanos, no digamos en el caso de Prosperidad Ciudadana. Lo que procede con base en la ley es anular todas las actuaciones y repetirlo, porque es la única forma de corregir, y así se resuelve en todas las áreas del derecho. Obviamente, si ustedes puedan ponderar en los efectos de la nulidad, ahí se manda a corregir todo, obviamente a repetir. Y acá obviamente estamos dentro de un periodo, dentro del cual, en el momento si la Corte así lo decide, reitero, es responsabilidad de la Corte, porque la Corte no ha resuelto el recurso de apelación antes de la primera vuelta. El ciudadano Carlos Pineda no pidió que se repitieran las elecciones, él pidió que se le incluyera en la papeleta a él y a 1.200 postulados. Si por la irresponsabilidad de la Corte de Constitucionalidad de no haber resuelto esa apelación, sino hasta ahora antes de la segunda vuelta, decide declarar con lugar su apelación, para restaurarle los derechos violentados a 1.200 postulados, la única forma es anular lo actuado e incorporarlos dentro de una nueva convocatoria, similar a los efectos previstos para el voto nulo. Obviamente con algunas cuestiones que la Corte le indicaría al Tribunal Supremo Electoral que convoque en plazos más cortos, precisamente para Tenemos que... 6 meses. Para que el 14... ¿Qué piensa usted, por ejemplo,
ahorita hay mucha polarización. Mañana están llamadas, están convocados pues, paros nacionales por todo el país. Hay un enfrentamiento fuerte allá, a nivel jurídico, a nivel de redes sociales y ahora ya en las calles. ¿Y quién mueve a esa gente? Y esa es la pregunta. ¿Quién la mueve? ¿Tú crees que la gente va a dejar de trabajar por ir a manifestar por no, políticos? Tiene un costo. Y usted nos Todo decía es que pagado. hay grupos nacionales, pero también extranjeros. También. ¿Quiénes están apoyando? No sé, hermano, mira, yo no... Países con intereses en Guatemala. Mira, como dijo el presidente Bukele en El Salvador, ¿por qué tienen tanto interés en un país tan pequeño como nosotros? ¿Por qué no nos dejan vivir y desarrollarnos como todos anhelamos? Tener un país desarrollado. Queremos ser, él dijo, como Canadá, pero en chiquito, no importa. Igual pienso yo. ¿Cuál es el interés? Mira, yo me reuní... ¿Nos quieren pobres? Yo no sé, no es que no entiendo. Me reuní con los de la OEA, me reuní con varios embajadores. O sea, yo sí me moví a todo nivel. Yo me reuní con todos los que vos conocés en el medio político, a todos. O sea, ahora no sé por qué me miran como alguien, ya no soy alguien nuevo en la política, ya soy alguien muy importante para ellos. Y, por supuesto, yo no coordinaba. O sea, si yo participaba con el rating que teníamos en las encuestas, no se puede ocultar algo. O sea, no era conveniente para ninguno. Lo que pasa es que unos le ganaron la vuelta a los otros. Ese es el problema. Y Carlos, justamente, o sea, a los candidatos anteriores, tanto a Telma Cabrera y a su vicepresidencial, el ex Jordán Rodas. también a Roberto. Por Roberto con Podemos, Roberto Arzú con Podemos, no se les deja participar desde el inicio. A ustedes pareciera ser que les dan una cancha, un tiempo, pero cuando aparece la encuesta, donde aparece este primero, sí, como que cambia todo. O sea, personas que van a apoyarte y de repente empieza el ataque personal, sobre todo del Partido Cambio. O sea, cambió eso la situación, o sea, el hecho de que tú aparecieras en la encuesta del primero cambió completamente la situación y por supuesto. Sí, ¿y qué pensás del hecho de que te hayan bajado? ¿Qué pasó con la población? ¿Qué sintió la población cuando tú ya no eras candidato? Mira, la población se quedó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? De hecho, por eso ganó el voto nulo, porque dije yo, bueno, la única salida que tenemos para que haya justicia es que gane el voto nulo. Lastimosamente no alcanzamos el 51%, pero sí, es el candidato, si lo puedes poner como un candidato, que ganó las elecciones. Y lo reconocen los dos candidatos que están ahorita. O sea, el diputado, porque es diputado político Arévalo, reconoce que a nosotros nos hicieron, o que a ellos les están haciendo lo mismo que quisieron hacernos a nosotros. Más que ellos tienen mucho power atrás, nosotros no, solitos. Y luego la candidata Sandra Torres también reconoce que el voto no lo ganó. ¿Power de quién, Carlos? Ay, hermano, mira, ¿quién quiere implantar una agenda globalista en el país? Solo pensarlo. ¿Quién? ¿Quién quiere destruir social? ¿Quién quiere destruir a la familia? Solo pensarlo. Y es que el problema es que la otra candidata tampoco es la mejor del mundo. O sea, una representa a la corrupción de toda la vida que hemos vivido durante todos los gobiernos políticos, pero los dos son políticos, viven de la política. Yo por eso siempre lo dije, si queremos cambiar a nuestro país y recuperarlo para los guatemaltecos, no tiene que ser por políticos. Y al decir que yo no soy político, no quiere decir que yo no sepa de política, quiere decir que yo no comparto la forma de actuar de los políticos. No son transparentes, no son claros, juegan al son que les den, y eso no se puede. Ofrecen lo que se les da la gana, sabiendo que no lo pueden cumplir. Carlos, ustedes los pues suspenden a raíz de unas asambleas, que por cierto no estabas en el partido. No, hombre, yo entré de último. En ese entonces, pero por ejemplo el movimiento Samía tiene personas que están fallecidas, que están afiliadas, y también firmas repetidas y huellas dactilares repetidas. ¿Qué te parece esas similitudes en cuanto a... Imagínate que el problema nuestro era, si existió, porque al final sí nosotros comprobamos que no existió, era un problema administrativo. El problema de ellos es penal. Por eso es que a nosotros una sala de lo contencioso administrativo fue que nos suspendió, la sala sexta, donde están las 3 magistradas más corruptas de la historia que yo conozco, menos justas de la historia, que es doña, y voy a decir los nombres toda la vida, aunque ya me demandaron el MP que yo las estoy acosando, pero eso no es acoso. Alba Susana López Racaná, doña Juana Solís y Nadia Morales. Ustedes son las culpables de que esto esté pasando y de que mi país
haya caído en estos regímenes que no nos son convenientes. Ustedes son las culpables. Y se los digo públicamente aquí en el canal. Y demándenme lo que quieran, pero la verdad es la verdad. ¿Por qué? Porque no actuaron en base a justicia. Ahora, ¿qué pasa? Mira, te la voy a poner bien fácil. Lo más salomónico es anular todo lo actuado y volver a repetirlo y que participen todos. ¿Por qué? No tarda en actuar el ejército, te lo digo. No tarda y ya vas a ver. ¿Por qué? Porque el ejército es el que está obligado a cumplir la Constitución y a protegerla. No, al contrario. Vas a ver que el ejército va a salir a decir que él va a defender la Constitución, que es su derecho constitucional. Reza en la Constitución que el ejército está para poner orden y para defender la Constitución. ¿Y desde cuándo empiezan a romper la Constitución? Desde que empiezan a violentar los derechos de los guatemaltecos. Desde ahí se rompe. El orden constitucional no se rompe con armas ahora, se rompe con política. Y cuando jurídicamente. Una pregunta, licenciado Eric Castillo, profesor jurídico de Prosperidad Ciudadana y el candidato Carlos Pineda. El licenciado Solórzano Fumba fue sentenciado por haber firmado un acta donde habían comparecido unas personas que estaban fallecidas, entiendo yo, una cosa similar. Similar al tema problema de semilla, pero el problema de semilla aparentemente son más de una docena de muertos. Y probablemente todo esto está sujeto a ser probado y se les presume inocentes, pero probablemente también miles de firmas falsas, falsificadas. ¿No es eso más grave de lo que le pasó? Si queremos ponderar jurídicamente, no es mucho más grave. Es un hecho notorio que sí, efectivamente la circunstancia de Prosperidad Ciudadana y el movimiento Semilla, hay una diferencia enorme. Lo único es que siempre seguimos sosteniendo, para que quede bien claro, que el ciudadano Carlos Pineda lo que pide es que se respete el derecho de igualdad, que no se suspenda a ninguna organización política, no importa el nombre, que se respete la Constitución y que se les deje participar, porque así lo manda la Constitución. Es que no es lo que quieren las Cortes, es lo que dice la Constitución y es lo que el pueblo finalmente debe elegir. Suponete que se repitan las elecciones que desde las postulaciones. Si el partido Semilla tiene problemas, al diputado Arévalo le puede dar la oportunidad de postularse con otro partido, si él no tiene problemas. ¿Me entendés? O sea, no estamos diciendo que no participe. Es más, ahora lo elevaron, porque a él no lo conocía nadie, él no aparecía en las encuestas, él no estaba ni en el 1%, y de repente, ¡pum!, aparece en segunda vuelta. Que Dios sepa y que Dios sabe lo que hicieron. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora sí ya lo conoce. ¿Cree usted que hubo fraude? Hermano, el fraude no lo pudieron comprobar que sí ni que no. O sea, que sí mostraron las actas amarillas testadas, que no son iguales a las actas que recibieron en la mesa la Junta Electoral. ¿Y qué pasa? Esa es la que metieron al sistema. Pero ¿por qué no quisieron comprobar los votos con eso? Yo hubiera estado en el partido Semilla, digo, probemos esto porque yo no quiero participar si hay ilegalidad. Y si hubo ilegalidad, yo no lo sé, yo no quiero ser presidente. Pero eso yo. Eric, una situación complicada en el Partido Prosperidad Ciudadana es que la secretaria general se comparece ante la Corte Constitucional y dice, nosotros ya no queremos seguir el proceso. Y pareciera ser que dejan solo al candidato Carlos Pineda. O sea, ¿cómo lograr resolver esa situación en caso de que hubiese una anulación completa de las elecciones y que Carlos pudiera participar? Es sencillo, porque soy testigo de que el ciudadano Carlos Pineda ha tenido diversos ofrecimientos de muchos ciudadanos que quieren rescatar el país y obviamente tendrá que verse en su momento ante la eventual hipótesis de que se lleve a cabo. O sea, posibilidades jurídicas hay. Según esto, sigue suspendido. Ese partido no participaría. Así es. O sea, no participaría ese, no participaría Semilla. Pero si algún partido, otro partido que me dé jalón, ¿verdad? toca o pedir jalón en otro partido. Y si es que me dan ganas también. Nos queda poco tiempo en la entrevista y nos están preguntando en redes sociales cuál podría ser el futuro político de Carlos Pineda, por ejemplo, si definitivamente no se le permitiera participar, en el hipotético caso que fuera San Antonio Bernardo Arévalo presidente de la República, y en 4 años tuviéramos un proceso de elecciones esperando que realmente se respeten los plazos constitucionales. Ese es el problema. ¿Qué piensas de Carlos Bueno, Pineda? mira, yo realmente sí quedé con un mal sabor en la política, en el lado de las instituciones de gobierno o del Estado. Pero
quedé con una satisfacción enorme con la gente que me apoya y me mira en la calle. Gente que me llama, se quiere sumar a un movimiento. Entonces, hoy hago oficial la implementación del primer partido político del pueblo, realmente hacerlo de una forma correcta como dicta la ley, esperando que un registro de ciudadanos se porte a la altura y no nos vaya a bloquear a trocear ahí. No le vamos a dar dinero a ningún funcionario público para hacer un partido, lo vamos a hacer correctamente y espero, ahora sí, porque así se va a llamar, ahora sí, y espero que los guatemaltecos, que fue lo que les dije desde el principio, participen, la gente honrada y correcta se meta. Hoy están los evangélicos y los pastores gritando al cielo, pero ¿por qué no en las congregaciones le dicen a su gente que sí, la política hay que participar y meterse? ¿Por qué le dicen que la política es sucia y que no se metan? Ahora que no lloren, porque, como dijo Platón, el ser indiferentes a la política es la consecuencia de tener los gobiernos corruptos que hemos tenido toda la vida. Mire, Carlos, ¿y qué llamado le tendríamos que dar a la población hagamos de caso que no repiten las elecciones, sino que seguimos con el proceso tal y como está y tenemos ya sea a la candidata Sandra Torres o al doctor Bernardo Arévalo como presidentes de la República? No van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos difíciles. Muy duros. Para el país. ¿Cuál es el llamado que hace Carlos Pineda a la población para la participación? Desde ya estamos trabajando, tratando de identificar dentro de los 98 diputados, 97 o 98 diputados nuevos que entraron al Congreso, que al final va a ser una contrafuerza contra las ocurrencias que quieran hacer en el Ejecutivo. Y esperemos en Dios que este Congreso no se venda ante un Ejecutivo que quiera comprarlos como ha sido toda la vida, trabajar para que puedan responderle al pueblo. Entonces el llamado a la población guatemalteca, y pónganme mucha atención, lo he dicho desde el principio, tenemos que buscar y comprometer a todos los diputados distritales para que puedan trabajar por las decisiones del pueblo. Yo ya estoy trabajando con el licenciado Eric una propuesta de ley para crear un referéndum a la mitad del periodo, quede quien quede, porque decimos nosotros, ¿por qué tenemos que aguantarnos 4 años si el tipo salió malo? Yo conozco el caso de un alcalde Morales, no hizo nada, es más, levantó el adoquín de una calle y ahí quedó la tierra. Entonces, nos tuvimos que aguantar 4 años hasta que terminara su periodo, y si no nos sirve. Entonces, a la mitad del periodo podemos evaluar el desempeño de las corporaciones municipales y de la presidencia. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si el pueblo dice no a su gestión administrativa, que se adelante la convocatoria de elecciones para poder elegir nuevas autoridades. Yo en algún comercio, algún negocio, en la tienda, si un gerente está haciendo las cosas mal, no voy a esperar a que quiebre la empresa para poderlo cambiar. Eso es ridículo. El problema es que los gobiernos, cuando quiebran los gobiernos, le pasan la factura al pueblo. Exacto. Entonces, vamos a trabajar desde ya con el Congreso, del que está ahorita, que tiene vigencia hasta el 14 de enero, y del que va a entrar, para poder exigirle de parte de la población que trabaje para nosotros, para el pueblo de Guatemala. El pueblo y nosotros podemos organizarnos y estar velando por la institucionalidad, la legalidad y que se cumplan los objetivos por el cual son electos nuestras autoridades, que son la inversión en seguridad, salud, educación e infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. ¿Qué pasa? Con los gobiernos de izquierda, quieren meterse hasta en la casa de los guatemaltecos, y el gobierno no está para eso. El gobierno está única y exclusivamente para manejar el presupuesto, para manejar la recaudación fiscal y todo el dinero de los guatemaltecos e invertirlo en ellos. Ese es el problema. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Culpa de los gobiernos corruptos que nos han gobernado durante toda 36 años de la administración política, es que estamos viendo esta situación. Bueno, la gente está desesperada y está viendo todo el mundo, si es que nadie queremos a los corruptos, si ese era lo que íbamos a hacer. Por eso es que nosotros no nos íbamos a cobrar ni sueldo, porque nosotros no nos movía el dinero para ir a administrar. Queríamos ir a ordenar esta casa, a limpiarla y a rescatar nuestro país. Pero yo no oigo a ningún candidato decir que yo no voy a cobrar su sueldo. Ellos están ahí porque son políticos, ellos están cobrando su sueldo. Entonces, político. ¿Qué hacen de la política su negocio? Y ese es el problema en Guatemala. Y usted ya nos dijo de que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, según la Ley de Amparo, Decisión Personal y Constitucional, tiene un placito muy corto para emitir una sentencia, 3 días. 5 días. Ya nos pasamos.
Así ¿verdad? es. Nosotros queremos, ¿cómo se dice la palabra? Emplazamos, ¿no? Emplazar. Ok, emplazamos a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva ya mi apelación y la de los 1.268 candidatos, que nos resuelvan como se les dé la gana, pero resuélvanme. ¿Por qué? Porque ya quiero terminar esta página, ya no quiero seguir pensando cuándo y cuándo y cuándo. Si me resuelven que queda sin materia porque la elección ya pasó, está bien, háganlo, en su conciencia quedará, pero yo voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ustedes se van a evidenciar la parcialidad y la injusticia, la cual están ahí en un puesto que no se merece. Ahora, si ustedes resuelven darme la apelación, tendrían que cancelar. La única forma de restituirme a mí y a los 1.268 candidatos es dando nulidad a lo actuado y convocando nuevas elecciones. Solo lo puede hacer la CC, el Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Son los únicos que pueden hacer una situación de esta. Si equiparamos, claro, en una cosita muchísimo menor, esta resolución que se dio de repetir las elecciones en el municipio de San Miguel Petapa. San José del Golfo. No, en San Miguel Petapa, donde no se inscribió a una planilla de corporación municipal. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, si tenemos esa equiparación donde se anula y se va a repetir el 20 de agosto, si se diera con lugar este amparo en la Corte de Constitucionalidad, sería similar, muy similar. Igual. Correcto, efectivamente. Aquí hay dos vías. Reitero nuevamente y que quede bien claro al respetable pueblo de Guatemala. El ciudadano Carlos Pineda presentó su apelación antes de la primera vuelta. Cualquier cosa que suceda y que resuelva la Corte de Constitucionalidad fuera del plazo legal es su responsabilidad. Pero las dos opciones legales que tiene son: una, si declara con lugar el recurso de apelación porque sí se violentaron los derechos de 1.200 postulados de prosperidad ciudadana, sí o sí, el efecto para resarcir los derechos vulnerados es la repetición de las elecciones. Y eso sí, la Corte de Constitucionalidad debiera fijar el camino al Tribunal Supremo Electoral para que el 14 de enero de 2024 sí o sí asuman las nuevas autoridades. Porque tiene que haber república, tiene que haber democracia y ser no un queremos un Estado dictador, republicano. obviamente. Y dos, si declaran sin lugar la apelación, pues obviamente somos respetuosos de cualquier resolución de las Cortes y sí o sí tiene que haber segunda vuelta, porque también respetamos los plazos constitucionales. Lo único que queremos es que la Corte le demuestre al pueblo de Guatemala que no va a jugar con los ciudadanos y que va a resolver sus recursos y que demuestre que la justicia es pronta y cumplida. Aunque, como bien se dice, justicia tardía no es justicia, y también un llamado a todas las Cortes del país. Resuélvanle en tiempo a todos los ciudadanos. Lo que está pasando aquí en el proceso electoral es el día a día y las penas de todo el pueblo de Guatemala. Ahora, mire, Carlos, la Corte de Constitucionalidad ya resolvió dentro de las estiras y encoges que se tienen con los problemas de Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, ya resolvió que va a haber segunda vuelta para el domingo 20 de agosto de este año, que los que van a seguir los dos actores, que son Bernardo Arévalo por Movimiento Semilla y Sandra Torres por la UNE. Así que en ese escenario, ¿cree usted que realmente van a haber elecciones? ¿O podemos ver? Pues como hay otros actores ahí en el tema, a ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Porque sí, la lucha es tremenda, si no, no hubieran manifestaciones mañana. O sea, ya están gastando plata los grupos de poder que apoyan a Semilla para que manifiesten a favor de ellos. No creas que lo hacen porque les encanta estarse mojando, asoleando, es porque les pagan, todos los movimientos son pagados. Y hay que ver hasta dónde está dispuesto el otro grupo de poder que quiere bajarse a Semilla. Ese es el problema. Mientras tanto, quien paga los platos rotos es el pueblo, porque el abandono sigue. Y las insinuaciones de que podrían haber sanciones inclusive de otros gobiernos a los actores que no se plegan a ciertos intereses, ¿ese es el tipo de injerencia? Yo creo que la comunidad internacional y los países deberían de dejarnos a nosotros resolver nuestros problemas. Ya es demasiada la intromisión. ¿Por qué no se intrometieron cuando a mí me bajaron? ¿Por qué? Si yo hablé con ellos, les expuse el caso, les dejé claro, los convencí. OEA, Unión Europea, embajadores, con todos hablé. Y sí, sí, tenés razón. ¿Y dónde está su pronunciamiento? ¿Dónde está su intervención? ¿Me entendés? Entonces, que dejen ya de ponerse parcialmente,
Creo que nosotros los guatemaltecos tenemos derecho a gobernar nuestro país a como nos dé la gana dentro del marco jurídico. Por eso hicimos una constitución. Lo que queremos es que se respete. Y es la obligación de todos los guatemaltecos y de todas las instituciones que se respete la constitución. Eso es todo lo que queremos. Tenemos un marco y yo la leí toda y me la estudié, me la analicé y la constitución está bien hecha. La constitución es imparcial, apoya a grupos de izquierda, grupos de derecha y lo que se les ocurra. Que para mí, que nos metan, imagínate tú, tenemos problemas muy serios en Guatemala de vivienda, 2 millones de viviendas de déficit. Tenemos problemas de economía, gente quedándose sin trabajo. Tenemos problemas de ingresos, de salud, ni digamos cómo están los hospitales, de educación, menos. Estamos abandonados y preocupándonos por una agenda LGTBQ+. O sea, está bien esos países desarrollados que ya no tienen nada que hacer y ya tienen resuelto todo. Entonces, ¿qué más hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo jodemos? Pero nosotros antes de decir si estamos a favor de que se casen los homosexuales o no, primero resolvamos la vida a los guatemaltecos, no chinguen, hombre. Tenemos gente, madres muriendo, mortalidad infantil, tantos problemas, que las carreteras abandonadas, los puertos tediosos, no hay importaciones. Sin techo, en blogs, Mano, terrible. entonces preocupémonos por rescatar a nuestro país y después preocupémonos cuál es la ola y la moda del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Crees que usted, bueno, Carlos específicamente, ¿tú crees que hay alguna solución para votar en esta segunda vuelta o las dos opciones nos pueden llevar a un fracaso económico? Económico, ¿sabes qué es lo que pasa? Que bueno, lo vemos en Colombia, lo más reciente, Colombia. Entró Petro, el guerrillero de izquierda, a quitarle las propiedades. Yo no voy a poder darle que me vaya a quitar lo que tanto me ha costado en la vida, 50 años de trabajo, sacrificio, deudas en los bancos, pagarlos, salir adelante, otro préstamo, y que venga un gobierno a quitármelo. ¿Cómo voy a apoyar eso yo? Entonces, ¿quién va a querer invertir en un país así? Fugas de capital. ¿Qué pasa con los grandes capitales? Se van. ¿Y qué pasa cuando no hay inversión? No hay trabajo y se vuelve un ciclo económico vicioso en el cual terminamos todos pobres. El único estrato social en el que puedes igualar a una población es en la pobreza. Seguro, en el suelo. No hay nada. Mire, Nick, una preguntita. Usted nos decía, bueno, el registrador de ciudadanos, desde su perspectiva, cometió serias ilegalidades, por lo cual ustedes ya han anunciado que lo van a denunciar en el Ministerio Público próximamente. Pero al final del día, sus acciones de alguna forma fueron avaladas también por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y eventualmente, no resolver en tiempo u otros argumentos, podría ser también un tema de magistrados de Corte de Constitucionalidad, que empezó en un problema en la sala de la Corte de Apelaciones, que ya Carlos Pineda pues ha dicho que para él son delincuentes. Estamos hablando de todo el sistema. Todo el sistema. Así es. Todo el sistema. Así es. Como lo ven ustedes. Efectivamente, el fraude, yo sí lo tomo así, el artículo 4 de la Ley de Organismo Judicial lo señala claramente, el fraude de ley existe. Desde el momento que Ahí inicia el empezó el proceso y que excluyen a los binomios, Telma Cabrera, ¿dónde están los ciudadanos que le apoyaban a ella? Roberto Arzú de igual manera, ciudadano Carlos Pineda. ¿Y dónde quedan las propuestas electorales? Ahí se vulnera la democracia, el 140 de la Constitución, que dice que el Estado de Guatemala es democrático. ¿Pero quién gana con todo eso? Obviamente pierde el pueblo de Guatemala. Pero alguien lo tiene que haber empujado para ganar eso. Definitivamente sabemos todos que es parte del sistema, la corrupción que actualmente existe. Y finalmente eso es lo triste en Yo Guatemala. te voy a decir la verdad y se lo voy a decir, aunque no sea políticamente correcto. Aunque no sea política, me importa un bledo lo que piensen, pero es la verdad y la verdad hay que hacerla resaltar. A mí me bajaron el gobierno central por querer meter a su candidato. Me bajó el CACIP por querer meter a Suriríos. Me bajó las organizaciones internacionales por querer meter a Mulet, a Villacorta o a Semilla, que no lo tenía en el mapa, pero ellos jugaron a 3. ¿Por qué Mulet si iba ganando en las encuestas en 3 días desaparece y se pasa a un quinto, sexto lugar? ¿Por qué Villacorta si ya habías levantado cuando a mí me bajaron también se lo bajan? Entonces, a ninguno yo les convenía. ¿Por qué? Porque yo solo estaba trabajando con los guatemaltecos. ¿Y saben qué? Me voy a morir trabajando por mi gente. Mire, Carlos, y puede haber un antes del 25 de junio y un después del 25 de junio, cuando amanecemos el 26 de junio con ya las noticias de quienes habían ganado la primera vuelta. Yo me puse contento al principio. No, en serio. Bueno, esa es un poco la pregunta. De Sandra O sea, Torres que no me... empezaron a llamar por teléfono, algunos diciéndote lástima que no ganaste, lástima que no estabas. Sí. O sea, porque pareciera ser
que la jugada se le salió a alguno de las Sí, manos. sí, a todos. Mira, mi enemigo era Mulet, porque yo sé de reuniones donde estaba Mulet, donde estaban todos estos, bajémonos a Pineda, yo sé de reuniones de estas organizaciones internacionales donde hablaban con los magistrados diciéndole, mira, nosotros no estamos apoyando a Pineda, no, ya sé, y yo sé, o sea, yo sé todo, cómo funciona. Y saben algo, yo me puse contento al principio, no entró Mulet, ¡qué alegre! No entró Manuel Conde, ¡qué alegre! Bueno, entró Arévalo, bueno, no sabíamos quién era, ¿no? Bueno, evaluémoslo, está bien. ¿Qué si resulta que también era una carta de estos, ¿va? Entonces estamos jodidos. Bueno, este país está destinado, ¿y saben por qué? Porque el pueblo se acomoda. El pueblo, nosotros tenemos como guatemaltecos la tendencia a adaptarnos. Ese es el problema. Y la gente sabe mover masas. O sea, esta gente sí estudia cómo comunicarle a masas y crear movimientos de rebeldía, movimientos de antisistemas, pero que realmente no son antisistemas, pero simplemente pertenecen a otro sistema peor. Así está el país. Pero mira, Carlos, realmente el apoyo que tienen los dos candidatos y Es enorme. los números, no. En votos. No, hombre, si no es nada, es más bulla que otra cosa. Mira, ¿qué pasa con los net center? Que ahora no son net center, ahora es inteligencia artificial. Ahora no son personas, son computadoras que están pensando, tergiversando la opinión del pueblo. O sea, están tremendos. Yo no sabía de esto. Yo hago un comentario, dale un candidato y ¡prum! Pero es que es automático, ¿a qué hora se escribe tan rápido? Se evidencia. Son computadoras. Entonces, mira, realmente, uno sacó disque 600,000 votos y el otro disque 800, porque ahora ya no creo ni qué sacaron. Fíjate que te he dicho que no hay casualidades. Como confían en el antivoto de la Sandra Torres, hay que ponerla a ella de primero, ¿ah? Porque la gente no va a votar No, por sí, ella. más. Ajá. No, ella no. Entonces vienen y ponen al otro. El otro es el ganador. Ya pasó 2 veces. Quieren que esta sea la tercera. Pero hoy no la tienen fácil. Porque la Sandra se ha enfrentado contra otros que son también de derecha. Ahora están izquierda. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál izquierda es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Quién va a ser la bisagra? ¿Me entendés? O sea, estamos en una situación bien crítica. La Sandra Torres está por ayudar con la bolsita, ayuda mucho a la gente pobre, esos programas que ya existen obviamente y no van a cambiar, que los va a mejorar. Y Ahora, mire, Carlos, usted acaba, en el comentario anterior, usted hizo una denuncia muy seria en contra, digamos, que habían 3 candidatos, básicamente Surri Ríos, Manuel Conde, y que estaban apoyados por grupos grupos de poder. tenían ciertos grupos de poder y que respondían a esos grupos de poder, pero de alguna forma estos grupos de poder, los 3 o más grupos de poder, manipularon también todo el tema de la justicia electoral. Porque al Lo que final de pasa es que cuentas, son muy poderosos, ¿va? O sea, ponete, hay amistades, hay familiaridad, hay financiamiento, porque cuando llega un magistrado a la corte también necesita financiamiento para hacer su campaña. Es que aquí los candidatos obedecen a sus financistas. Ahora el tema es cómo corregimos. Carlos Pineda llega a la presidencia, ¿cómo corregimos esos temas? Hermano, lo que pasa es que las leyes los hacen los diputados y ellos son políticos, entonces ellos nunca van a labrar la estaca para meterse, la verdad. Aquí nosotros tendríamos, y no hay sistema perfecto, no existe sistema perfecto, pero hay que enmendar mucho, sobre todo en temas electorales. Ponete que una vez inscritos con tus credenciales, ya no, ¿por qué dejaron muy ambiguo lo de la campaña anticipada? O sea, ser oposición al gobierno puede tomarlo como campaña anticipada y eso tampoco es correcto. Entonces hay que cambiar muchísimas cosas que vamos a estar metiendo y pidiéndole al pueblo que presione a los diputados para que podamos enmendar esta plana y cambiar estas injusticias que al final, mira, ¿qué pasa conmigo? No participo, no soy presidente, bueno, sigo mi vida, cierto, pero ¿y el pueblo abandonado? ¿Qué esperanza tiene? Si hay gente que está esperanzada en que vas a ir a ayudarlo, a echarle la mano para que salga adelante. Ojo, igualdad de oportunidades, no económica. Eso depende mucho del Depende, mira, salir adelante en la vida depende de muchas cosas. Uno, el esfuerzo, las ideas, la astucia, el apoyo, la suerte, pero sobre todo la bendición de Dios. Si Dios no te bendice, puedes hacer lo que quieras, que no te va bien nada. Entonces, eso ya depende de Dios, quién sale adelante y quién no. Pero, ¿cómo puedes poner a competir, por ejemplo, a los hijos de una persona que les dio estudio en buenas universidades y a los hijos de una persona que solo saben trabajar con el asadón y el machete? Eso ya no es igualdad de oportunidades. Bueno, pero cuando tú estás hablando acerca de todo el sistema que está mal y ahorita
te topaste con la ley electoral, sí es una prioridad de Carlos Pineda y ya sea que logre la anulación o no, o sea, de luchar por una reforma a la ley electoral. Vamos a luchar. Yo estoy hablando, como les dije, hay que identificar a los diputados. O sea, los diputados ponen cortes, y ya dentro del 2026 cambian a las cortes, 24 cambian a las cortes y 26 creo que el Tribunal Supremo Electoral. O sea, ahorita hay que tener a los diputados de parte del pueblo para que escojan cortes sanas. Tienen 9 años de estar la corte ahí, hizo el periodo de 5 años. Entonces, es importantísimo sanear el sistema. Y eso se puede hacer. La gran oportunidad es que hay 98 diputados nuevos. Ojalá que no se vendan. ¿Podría un Bernardo Rémolo con 20 y tantos 23 diputados manejar un Congreso de la República para hacer buenas reformas? Solo que los compre. O sea, ¿cómo los compran? Pues es que, como te digo, no me gusta ser político, no me gusta cómo ellos operan, pero sí sé de política, y más que cualquiera, ¿viste? O sea, lo viví en carne propia. Hoy no me van a decir que soy nuevo en la política. ¿Qué pasa? Agarran a los diputados que vienen bien gastados de una campaña, ¿cierto? Invirtieron 3, 4 millones en llegar al Congreso, y ellos tienen que recuperar su plata, porque es su negocio. Ustedes vienen... Es perverso, es que eso es perverso. Si sumas sus sueldos, no llegan a recuperar esa plata. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, les asignan plazas fantasmas de 10 por diputado, de 20,000 quetzales cada uno. Entonces ellos vienen y ponen a sus cuates, van a pagar 10,000, los otros 10,000 son para mí, para recuperarme. ¿Quién no va a querer sin ir a trabajar tener una plaza fantasma de 10,000 quetzales? Luego vienen les asignan obras, o sea, tú vas a decir quién va a hacer esta obra en tu distrito. No hay obras sin sobra. No tienen ni empresas constructoras, ¿va? Por eso es que ves muchas obras sin hacer, porque se las dan a los diputados y eligen una empresa fantasma muchas veces, o alguien que no va a ir a hacer un buen trabajo. No tienen una clasificación de las constructoras que son buenas. Entonces así empiezan a hacer, y el pago por eso es votar por esta ley, aprobar este presupuesto, aprobar este préstamo y destruir al país. Eric, ¿cuáles son los pasos siguientes jurídicamente que van a hacer ustedes y específicamente para el ciudadano Carlos Pineda? Efectivamente, tal como lo hemos indicado desde el inicio de esa entrevista, respetuosos de la Constitución, de cualquier fallo que finalmente emita la Corte de Constitucionalidad, si declara con lugar la apelación, habrá obviamente repetición de elecciones, y si declara sin lugar la apelación, pues obviamente respetamos desde ya que se prevé en la Constitución una segunda vuelta. Y esto no es que lo diga la Corte o lo diga el Tribunal Supremo Electoral, eso está en la Constitución, pero siempre y cuando se garanticen los derechos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, que es lo que no ha ocurrido en el presente caso. Pero a la Corte Interamericana sí van ahí. Sí, así es. Sí, no, o sea, por eso es que queremos resolver este tema, ¿me entiendes? Exacto. Eso es importante porque para votar nosotros íbamos a votar la definitividad antes de irnos a la Comisión de Derechos Humanos para que se plantee ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque sí hay violación en el presente caso. Mire, Carlos, y para mañana solo pensando, resolviendo cosas de coyuntura, ¿qué haría Carlos Pineda, por ejemplo, con el tema de los bloqueos? Le bloquean a usted 15, 20 puntos, a veces son grupos muy pequeños, 10, 20 personas. Yo hago un llamado a la población para que no salga a bloquear. ¿Sabe por qué? Se van a echar de enemigos a todo el resto de la población que no le gusta eso. Es que van a ir a bloquear. Ponete que sean 5,000 personas en total en todos los puestos de educación. Pero hay 17,995,000 personas que no están de acuerdo con eso porque tiene que trabajar y ganarse la vida. Es que si no trabajas no comes porque no puedes estar esperanzado que el gobierno te va a tener. Y si te va a tener, te va a tener muerto de hambre. Entonces, no bloqueemos. Pronunciémonos. ¿Mentor? Sí, hay algo bien importante, lo que dice el ciudadano Carlos Pineda. Cuando él dice no bloqueen, no implica de que no ejerzan su derecho de manifestación, sino que cuando lo hagan, no bloqueen. No, es que bloquear es ilegal. Manifestar es una cosa, bloquear es otra. Manifestar, yo estoy manifestando ahorita, estoy protestando en contra de un sistema corrupto. Pero bloquear es que vaya a atravesar llantas y clavos y tablas con clavo a la carretera. Eso es ilegalidad. Entonces no lo hagan. Sí. Carlos, tal vez ya nos quedan 2 minutos. Tu mensaje final, pero a mí me hizo totalmente la razón esa que la única forma en que nos pueden igualar es a la pobreza. O sea, ya que nos enfrentamos a un proceso complicado, podemos hablar acerca de esa igualdad. Miren,
¿De qué se trata? De quitar los privilegios. Hay un Ministerio de Economía que le da privilegios a grupos grandes, por ejemplo, en la importación de arroz, la importación de maíz, la importación de fertilizantes. Hay de quitar las barreras no arancelarias. ¿Para qué? Para abrir el mercado y que haya más importación de otros entes y no haya monopolio. El monopolio no es bueno. ¿Por qué? Porque no activa. Entonces vamos a promover también esa ley que está de la libre competencia, esa hay que promoverla. Entonces, no tiene que haber privilegios para que cualquiera pueda desarrollarse en este país. Yo he querido, me recuerdo hace muchísimos años que quise traer algunos agroinsumos. No pude. Fui a hablar con el ministro, con el viceministro, pero miren, aquí están todos los registros, papeles. Al final, ¿sabes qué hicieron? Me llevaron con un proveedor, mira, dale más barato a aquel para que te deje de joder. O sea, quitemos los privilegios. Por esos privilegios es que la gente alega. Y lo que hacen es, ahora estamos perdiendo el país, ¿verdad? Entonces, quitar los privilegios es importantísimo. Homogenizar los registros para que si en un país desarrollado los productos se estén validados, porque aquí vamos a hacerle, si no tenemos ni capacidad de hacerles exámenes, pues. O sea, todo lo hacen para poder favorecer a un grupo. Esa es la igualdad de oportunidades, sobre todo en el sistema financiero. Importante el sistema financiero. Que los bancos den créditos a las personas para que puedan poner sus negocios. Hay seguros caros también. Las tarjetas de crédito, el seguro. Mira, hay un montón de cosas. Por ejemplo, el otro día saqué un video yo importante. Mi trabajador sacó una moto. Cuando yo le hice números, le estaban cobrando el 36% de interés al año. O sea, eso, yo no voy a sacar una moto al 36%. Si yo voy al banco me dan el 6%. ¿Por qué a mí me dan más barato y a él no? Esas son las igualdades que hay que hacer. Vivienda, estudio, igualdad de capacitaciones. Que la gente salga adelante. Un minuto, Carlos, un mensaje al pueblo de Guatemala y a las instituciones también, porque estamos en un momento muy complicado. Bueno, miren muchachos, aquí no hay poder humano que podamos nosotros intervenir. Ahí dejemos que las serpientes se muerdan unas con otras. A ver quién prevalece. Nosotros pongámonos a orar. Pongámonos a pedirle a Dios que tenga misericordia de este país, que nos libre de esas agendas globalistas, que nos libre de perder la institucionalidad de la familia. Tenemos que proteger a nuestros hijos pequeños, porque a mí no me importa que un adulto haga lo que quiera con su vida, pero que no me le inculque que es la forma de ser natural a mi niño, porque el niño todavía viene a aprender por qué camino va a llevar. Mis hijos no fueron a la escuela, los 3 estudiaron en casa, porque precisamente yo sí cuido mucho el tema de que no me vayan a mal influenciar a mis hijos. Ahora ya están adultos, ya que hagan lo que se les dé la gana, pero yo ya salí de esa responsabilidad. Entonces hay que estar orando, pidiéndole a Dios muchísimo y que Él se mueva, porque solo eso nos va a salvar de cualquier influencia globalista. Bueno, pues agradecemos mucho su atención en esta noche de 23 de julio. Cuando tuvimos la presencia del licenciado Carlos Pineda, ex candidato para la presidencia por el Partido de Prosperidad Ciudadana, y su asesor Eric Castillo. Lisbeth, bueno, José Carlos, mucha información que no teníamos. Así es, y seguramente vamos a vivir una semana bastante intensa. Yo creo que todos estamos a la expectativa de qué es lo que pasa. Sí, pedirle a las autoridades, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que resuelvan conforme a derecho y que lo hagan expeditamente, porque de hecho las situaciones se están complicando por no resolver el tiempo. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por la atención, buenas noches, siga con la sintonía de Canal Antigua, mañana el análisis a las 8:45 como toda la semana. Buenas noches. Los quiero mucho, saludos amigos.